Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con Mauricio Medinaceli Monroy, uno de los autores del documento Precios y subsidios a los hidrocarburos en Bolivia entre 1986 y 2025. El otro autor es Marcelo Velázquez Bilbao la Vieja. Ambos presentaron este documento hace unos días. Precisamente hablaremos con Mauricio Medinaceli. Mauricio, bienvenido nuevamente a Radar Energético. Gracias, muchas gracias, querido Ronald, por la invitación y bueno, a tus órdenes. Gracias, Mauricio, por tu tiempo. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los principales hallazgos que se pueden subrayar de este documento? Bien, bueno, el documento está dividido en dos partes. En la primera parte hacemos una recopilación histórica de las formas como se fijaron los precios de la gasolina, el diésel y otros derivados en el país desde 1986. Y en la segunda parte hacemos una revisión y una estimación de los subsidios al petróleo, a los derivados del petróleo y al gas natural. Ahora, respecto al primer punto, con la fijación de los precios de los derivados del petróleo, identificamos 4 periodos, si gustas. En el primer periodo, desde 1986 hasta 1996, los precios de la gasolina y el diésel respondían a necesidades del gobierno, básicamente a necesidades de presupuesto. Entonces, en esa época era el afán era subir el precio de la gasolina y el diésel cada enero de cada año, lo que llamaron el gasolinazo, para de esta forma darle recursos a YPFB y que después YPFB transfiera estos recursos al Tesoro General de la Nación. Entonces, los precios de la gasolina sobre todo respondían a necesidades fiscales, de gasto del gobierno. En 1997, como parte de todas las reformas en el sector, se aprueba una normativa con un decreto supremo del 24914, donde se establece una metodología para la fijación de precios. Y esta metodología consistía en que el precio de la gasolina variaba cuando variaba el precio internacional del petróleo. Entonces, de esta manera se quiere preparar la cancha para que los actores privados en Bolivia comiencen a operar y para fomentar la inversión en los campos de petróleo y gas. Eso fue entre 1997 y 1999. Ya el año 2000 empezó a subir el precio y hubo mucho conflicto social en el país. En ese momento el MALCU, digamos, estaba sitiando La Paz. Y eso obligó al gobierno a no exacerbar la situación social y elevando el precio, sino manteniéndolo fijo. Y para esto se hace un acuerdo con las empresas petroleras y la refinería para estabilizar el precio. ¿Sí? Era un acuerdo de estabilización de precio. Y cuando terminó este acuerdo, nuevamente el precio comenzó a fluctuar, pero lo que hacía el gobierno es aminorar la fluctuación disminuyendo el impuesto. Entonces, de esta forma, hasta el 2003, durante todos los conflictos sociales, entonces esta fue la dinámica y hubo cierta estabilidad en los precios internacionales. Por tanto, digamos, no era mayor preocupación. Sin embargo, ya en 2004, el gobierno de turno congela los precios de venta del petróleo en $27.11 y de esta forma congela todos los precios de la gasolina y diésel y ahí comienza, ¿sí? Y ahí se fijan los precios que hasta ahora siguen vigentes, ¿no? Es decir, se congela para el consumidor final en Bolivia, independientemente de los precios internacionales del petróleo que estén ocurriendo afuera. Así es. Entonces, esto sucede en 2004 y el 2005. Se fijan estos precios y de ahí en adelante, el único momento en el que se intenta quitar esta subvención es el año 2010, donde hay un gasolinazo, pero que dura unos 5 días, digamos, y luego se vuelve a los precios pasados. Por tanto, tenemos como 5 periodos de
claramente definidos, donde se fijan los precios de distinta forma. Y lo que sucedió en la actualidad es que nos alejamos de ese reglamento de precios que asignaba determinados márgenes a cada uno de los actores de la cadena de hidrocarburos. Ese reglamento de precios, que todavía está vigente, pero como los precios están congelados, todo está congelado, sí permite atraer inversión al sector. Es un reglamento muy interesante, pero que al momento, digamos, no está operando. Entonces, en la primera parte del documento discutimos, apoyados en la normativa legal, en cifras, qué sé yo, toda la historia en cómo se fijaron los precios. Y en la segunda parte ya calculamos todos los tipos de subsidios. Quisiera que nos cuentes cuáles son los subsidios o los tipos de subsidios que se han implementado en este periodo en Bolivia. Bien, en el documento identificamos 5 tipos de subsidios. Ya. 5. El primer subsidio es, digamos, el normal, el que todos conocen. Es comprar caro el diésel y la gasolina fuera del país y venderla barata aquí en el país. Entonces, YPFB compra caro, vende barato, y por esa diferencial de precios, el Estado boliviano, el Tesoro General de la Nación, le entrega a YPFB unos papeles que se llaman notas de crédito fiscal negociables. Y luego, con esos papeles, YPFB puede pagar sus impuestos. Entonces, aquí es un subsidio clásico donde la empresa estatal recibe dinero para comprar caro y vender barato. Esto sucede normalmente con la gasolina y el diésel. En el caso de la gasolina, no se importa gasolina como tal, sino se importa insumos y aditivos. Pero al final del día, esto es la gasolina. Estimaciones para este año nos dicen que ese subsidio estaría en el orden de $1.100 millones. Esa es una salida de dinero. Entonces, ese es el primero. El segundo, que se llama costo de oportunidad. Este subsidio surge porque los productores de gas y petróleo, donde está YPFB también, venden el gas y el petróleo al mercado interno a un precio más barato que el precio de exportación. Entonces, no venden ese precio a su oportunidad más rentable. Por eso se llama subsidio costo de oportunidad. Y por esa brecha, digamos, entre lo que es el precio de exportación versus el precio en el mercado interno, hay un subsidio. Bueno, pero esto es un poquito más difícil de ver porque realmente no es un subsidio que afecte a las cuentas del Estado, ¿no? Pero eso no es del todo cierto. Sí afecta a las cuentas del Estado porque las regalías de Tarija, por ejemplo, si Tarija decidiese vender su gas no a los bolivianos, sino a la exportación, entonces las regalías que cobra Tarija y el impuesto directo a los hidrocarburos serían calculadas sobre ese precio de exportación. Por lo tanto, recibiría más regalías. Ajá, entonces, ¿quién está subsidiando eso? Son mitad los que reciben las regalías y el impuesto del 50%, y mitad los operadores a través de su margen bruto. Entonces, si uno levantase este subsidio, evidentemente el gas para los automóviles, para las señoras que cocinan en casa, sería más caro, pero las gobernaciones, los municipios tendrían más dinero porque los impuestos serían más altos. Entonces, este subsidio costo-oportunidad, más o menos este año, están $2.000 millones. O sea, casi el doble de lo que es el primer subsidio. Entonces, y ese es el segundo subsidio. El tercer subsidio le llamamos actualización de márgenes. ¿Y qué es esto de la actualización de márgenes? Como los precios de la gasolina y el diésel están congelados desde hace más de 15 años, no se actualizaron los márgenes dentro del precio para la refinería, para el almacenaje, para el transporte, qué sé yo. Entonces, sucede que a la refinería sigue recibiendo la misma cantidad en bolivianos por litro, pero claramente sus costos de operación son más altos. Por supuesto.
¿no? Porque paga el doble aguinaldo, Claro. tiene que comprar equipos para financiar, para hacer reposición dentro de la refinería. Nada vale Eh, igual que hace 15 años, ¿no? Así es, los márgenes de transporte de los tubos, de los oleoductos, de los gasoductos, también necesitan una inversión para sus mejoras. Entonces, este es un subsidio que no, la gente no lo ve con claridad, pero existe. ¿Y quién lo paga? Lo paga YPFB, lo pagan las estaciones de servicio, porque les siguen dando el mismo margen que hace mucho tiempo atrás. Lo pagan YPFB Transporte. Bueno, entonces, este subsidio, actualización de márgenes, son como 440 millones de dólares para este año. Mm. Eso es lo que hemos calculado. Luego, hay un sacrificio del IVA. Si nosotros actualizásemos los márgenes y quitásemos el subsidio, el impuesto al valor agregado sería más alto también. Para ponerlo en sencillo, ahorita el IVA se calcula sobre un precio de la gasolina de 3 bolivianos con 74 Cuatro. centavos, ¿no? Ujú. Si el precio fuera 7 bolivianos o 6 bolivianos, el IVA sería más alto. Claro, por supuesto. Entonces, ahí el Estado pierde, Ingresaría pero más claro, dinero a partir de ese precio. correcto, y con ese dinero, bueno, se podrían financiar colegios, salud, educación, en lugar de contraer deuda, por ejemplo. Claro. Por tanto, ese es un subsidio que lo hace el Estado a través de menor recaudación del IVA. Ujú. Eso está en el orden de 390 millones de dólares para este año. Ujú. Y finalmente hay el incentivo, que la ley de incentivos, ¿no? Sí. Otorgó a los operadores que cumplan ciertas características un incentivo. Para este año, el presupuesto es 159 millones de dólares por ese incentivo que va directo a los productores. No siempre, digamos, reciben esto los productores, pero el presupuesto es ese. Ujú. Entonces, estamos hablando entre estos cuatro subsidios de 4.000 millones de dólares. Uy, 4.000 millones de dólares que representa el 11.6% del PIB. es una enormidad de cifra, Mauricio. Es decir, es una sangría muy grande. Claro, y sobre todo es el costo de oportunidad el que explica la mitad. Entonces, ahí yo tuve una discusión con mi esposa. Me dijo mi esposa, yo prefiero tener la gasolina barata a que los políticos administren mi plata, digamos, con mayor regalía e IDH. Claro. Pero eso ya es entrar a otra discusión. Bajo esa lógica, mejor quitar el IVA y el IT, ¿no? Entonces bajarían todos los precios y el Estado se queda sin recursos. ¿Qué es lo que más te llama la atención de este periodo último, de 2005 hasta ahora? Y lo que me llama la atención y quisiera compartir con la gente a través tuyo Ujú. es lo siguiente. En el pasado podíamos darnos el lujo de subvencionar. ¿Por qué? Porque exportábamos mucho gas y con esa cantidad de gas y con esa Ujú. cantidad de dinero podíamos subvencionar. Está bien. No, no, pues teníamos la plata para hacerlo. Ujú. Hasta el año 2015. A partir del año 2016, la producción de gas y la exportación comienza a caer. Claro. Y de hecho, para este año o el próximo ya está, digamos, de la misma forma, del mismo nivel. Por tanto, ya no tenemos el dinero para subvencionar el dinero del gas. Para subvencionar, no tenemos el dinero del gas para subvencionar gasolina y diésel. Ujú. Entonces, esta situación no es sostenible. En el pasado podíamos darnos este lujo, pero hoy en día ya no es sostenible. Y esto va a ir creciendo, porque la producción de gas se espera que vaya cayendo y por tanto la importación va a ir subiendo. Por tanto, por eso en el pasado sí podíamos darnos este lujo, pero hoy en día es cada vez más difícil y el gobierno lo sabe, es decir, el señor Morales lo sabía, por eso en el 2010 quiso levantar el subsidio. ¿Cuál es el principal o los principales daños que generan los subsidios a la economía? Bien, hay, yo creo que es como una situación explosiva. Ujú. Por un lado, un subsidio limita la producción.
entonces los productores empiezan a producir menos, porque es muy chiquito el precio, básicamente. Claro, claro. Y por otro lado, eleva la demanda, porque justamente el precio es pequeño. Entonces tú tienes a señoras que llegan a su casa y encienden la tele, digamos, para no sentirse solos. Tú tienes a señores que dejan el auto encendido, detenido para el aire acondicionado. Y se duermen Tú en el tienes, auto y no tienen problema. tú tienes casas que calientan la piscina de la casa Con con gas. gas, ¿no? Entonces hay como un consumo ineficiente, se llama, pero Claro. básicamente abusamos, digamos. Entonces, y esto va creciendo en el tiempo. Los productores producen menos y los consumidores consumen más. Entonces la brecha va creciendo, que es lo que está pasando ahora. Entonces, la única forma de que esta brecha comience a disminuir es darles un poco más de un precio un poco más alto a los productores, donde está YPFB, y disminuir el consumo ineficiente. Es decir, decirle al joven ese, puta viejo, no te compres pues esa vagoneta de 4.000 centímetros cúbicos. Claro. Si no la Porque, pues, necesita. claro, porque tú pues, tranquilamente puedes estar con un autito de 1.300, 1.600. ¿Para qué compras un auto de esa naturaleza? O decirle a la alcaldía de Warnes, mire, señor, ¿por qué no hace un sistema de transporte masivo? Dado que está tan caro, pondremos nuestra platita, haremos buses, qué sé yo, ¿no? Como pasa en otras partes del mundo. O sea, Por supuesto. en Europa, la gente, no todos tienen automóvil, prefieren utilizar el transporte público, que es más cómodo, es más barato y más tranquilo. Pero hoy en día hay familias que tienen hasta 2, 3 autos en casa. Entonces, eso es por los subsidios. O sea, no me cabe duda que los subsidios han hecho que... Y no llega a los más pobres tampoco, ¿no? Porque los pobres no son los que tienen 3 autos, ¿no? Entonces, ustedes hacen algunas recomendaciones. Nos gustaría saber esas recomendaciones. ¿Cuáles serían algunos caminos para quitar los subsidios sin que un gobierno se caiga y sin que la gente, o haciendo que la gente realmente entienda que debe pagar un precio más cercano a la realidad? Sí, y esta pregunta me lo hacen mucho, y aquí yo quiero recordar lo que dijo un economista gringo que se llama Paul Krugman. Él dijo, si algo no dura para siempre, debe acabar. Sí, es Eso es. algo tonto, ¿no? Ah, claro. Pero, pero la cosa es así, los subsidios no van a durar para siempre. O sea, no hay algo que dure para siempre. Claro. Entonces, la pregunta no es si vamos a quitar el subsidio. La pregunta es cómo queremos llegar los bolivianos a ese momento de eliminación del subsidio. Si queremos llegar a la mala, es decir, que quiten el subsidio de un momento al otro con disparos, gente muerta, todo eso, o queremos llegar a ese momento planificado, dialogado, consensuado. Entonces, no es que los subsidios van a estar para siempre. Y sí, ya estamos 15 años, pero no va a durar mucho más. O sea, el gobierno ya no puede, no aguanta. Entonces la pregunta, yo me inclino más por la segunda opción, quitar el subsidio de forma planificada. ¿Cómo sería más o menos eso? Un poco para dar algunas luces. Correcto. Y entonces, en el documento lo que hacemos es ver la experiencia de otros países. ¿Qué funcionó en otros países? Uno, poquito a poco. Pues la primera recomendación, no de un momento al otro 2 pesos, 3 pesos. Cada mes 5 centavos, 10 centavos. Entonces, la primera recomendación es quitar el subsidio en 2, 3, 4 años. No quitarlo de un momento al otro. La segunda recomendación es con mucho diálogo. Es decir, explicar por lo menos a las amas de casa, a los taxistas, a todos, bueno, esta es la situación, tenemos que quitar para que ellos también tomen sus previsiones, discutir con ellos las formas. Se vio mucho que ese diálogo, la gente al final lo acepta, ¿no? Porque hay gente que es consciente de estas cosas. Entonces el diálogo ayuda mucho con estos sectores sociales los más afectados. En el caso del diésel, con el sector agrícola, decirles, bueno,
así va a ser la cosa, vamos a quitar el subsidio y eso da paso, de hecho, al biodiesel, a los otros biocombustibles, porque en la Claro que medida que sí. quites el subsidio, ellos también tienen una oportunidad de vender su producto al interior. Así es. El tercer punto es, y el más importante diría yo, dar transferencias de dinero a las familias más pobres. El caso de El Salvador es muy bueno, muy interesante. Cuando quitaron el subsidio y sube el precio de la gasolina, les dieron unas tarjetas de débito a las familias más pobres. Ok. Entonces van al cajero y sacan plata. Así, punto final. O sea, directo, una ayuda directa que permita acolchonar, Pagar, digamos, el gasto mayor que van a tener. así es. Entonces, eso tiene un costo, ciertamente, ¿no? Claro, Las familias, pero ese costo es menos que subvencionar a toda la gente. por supuesto. Esa es la tercera medida. La cuarta medida es decir, ok, quitamos el subsidio, el gobierno tiene más dinero, pero con eso vamos a hacer una clínica, con eso vamos a hacer un hospital y hacerlo. Importante es decir la verdad. Y hacerlo, es decir, correcto. Claro. Ha funcionado en muchos países y la percepción ha sido muy positiva de que quitaron el subsidio, bueno, la gente protestó, qué sé yo, y al año ahí estaba la clínica. Entonces el gobierno iba y decía, ok, ¿se acuerdan que quitamos el subsidio? Sí, aquí está. Sí. Entonces la gente ahí dice, pucha, efectivamente estoy pagando más, pero se refleja en estas cosas. Por tanto, esas cuatro medidas yo destacaría que ayudan a disminuir la presión social que sí va a haber Mm. por esta eliminación del subsidio. Pero como te digo, no es si vamos a quitar el subsidio, no. Es cómo queremos llegar. Quizás el presidente Arce en este momento está muy complicado, ¿no? Tiene problemas políticos, de dos frentes, que sé yo, y lo último que está en su cabeza es quitar el subsidio a la gasolina, al pan y al tipo de cambio, al dólar. Mm. Pero el próximo que entre, quien sea que fuera, la va a ver mucho más difícil todavía, mucho Mm. más difícil. No sé si te acuerdas, querido Ronald, dijimos cuando me hiciste la entrevista que el que iba a entrar en esta gestión iba a ver dura, Así es. que lo está haciendo, ¿no? Ya no Mm. tiene la plata del gas, los subsidios crecen, No hay tiene plata que... para las rentas. Está todo un lío. Mm. Entonces, si está sufriendo ahora el presidente Arce, el que entre después va a sufrir más todavía. Claro, entonces la recomendación es mirar, empezar a mirar el camino de cómo empezar a desactivar los subsidios, no ignorar el problema. Así es, y consideramos con Marcelo, a mí me gustó mucho el trabajo con Marcelo por la siguiente razón. Marcelo trabajó en el ministerio durante la etapa del señor Morales, de Evo, Ya, ok. y yo trabajé en el ministerio en la etapa previa. Ujú. Entonces lo que hicimos es juntar nuestros conocimientos y plasmarlos en este documento. Y con esto queremos mostrar también a la gente que más allá de la ideología, es posible trabajar conjuntamente, ¿no? Claro. Los dos teníamos la misma visión de que hay que quitar, o sea, no es fuera de ideologías, pensamos que algo es bueno independiente de lo que él o yo piense políticamente. Mauricio, hay un número grande, me imagino, de cuánto el Estado ha gastado en subsidios en el periodo del estudio que ustedes han presentado. Uy, en el periodo no sé, 30.000 millones. Aproximadamente, 30 Mm, mil Es, millones. es casi, o más, sí, 30.000. Es casi lo que ha entrado por impuestos. Y 30.000 millones, y en exacto. el último periodo de 2005 hasta ahora, No, 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 desde el 2006, desde el 2010 son 30.000 millones. desde 2010 hasta ahora se han gastado como 30 mil millones en subsidios, En todos los diferentes tipos de subsidios. subsidios. Ujú. Ahora, en el subsidio al que todos estamos acostumbrados, digamos, diésel y Mm, gasolina, sí. se han gastado 5.500 millones desde el 2010. Mm. Que esa es una salida directa de dinero, 5.500 millones. Para poner un contexto, es equivalente a 5 teleféricos. Vos dices, el próximo tendrá unos problemas
más terribles de los que tiene el gobierno actual. ¿Crees que haya una racionalidad política, porque al final esto tiene que ver con decisiones políticas, para que los subsidios en algún momento comiencen a desactivarse? Sí, bueno, la solución en este momento es política. Ya escapa lo técnico. Quisiera señalar eso, ¿no? Tanto la modificación en la ley de hidrocarburos como todo, es un problema político, porque todos los técnicos ya saben más o menos lo que hay que hacer. Entonces, si ahora tú preguntas a los políticos, en este momento tienen problemas mucho más serios. El partido de gobierno, yo no soy un experto politólogo, pero lo que puedo entender es que el presidente Arce está flanqueado de dos partes. Una, lo que es la oposición normal, y la otra, lo que es Evo Morales, digamos, y su gente. Entonces, la otra está oposición. En dos frentes. Correcto, está en dos frentes peleando, y lo último que quiere es líos económicos, como subir el tipo de cambio, subir el precio del pan, que con el conflicto de Ucrania se ha visto que el subsidio al pan también es un dolor de cabeza, y el subsidio a la gasolina. Entonces, como dice mi amigo Pablo Rosell, son tres precios políticos. Que tienen Entonces, soluciones políticas. Ajá. Entonces, ya no son precios económicos, estos son precios políticos. Como son precios políticos, hay que hacer la ecuación política. Y yo creo que el presidente Arce no va a hacer nada, va a aguantar hasta las elecciones, porque ya están a la vuelta de la esquina. Y el próximo gobierno va a estar difícil porque ya las cuentas fiscales no le cierran. Es decir, ya el gas ya no va a ser aún con ese precio con Argentina, imagínate, no podemos tener lo que teníamos antes porque los volúmenes están cayendo. Sí, bueno, es un precio alto para un volumen pequeño, no influye mucho en la realidad. Y entonces el próximo gobierno sí tendrá que hacer ajustes, pero está difícil porque le tiene que decir a la gente, voten por mí, pero ojo, les voy a quitar el subsidio. Entonces, la gente va a decir, bueno, no voy a votar por este nunca, ¿no? Es muy difícil a veces ser la honestidad política porque el votante es pues caprichoso, ¿no? Así es. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por el documento, que es un documento público de consulta y de análisis que seguramente seguirá generando debate y análisis. Muchas gracias por estar en Radar Energético. A ti, querido Ronald, por la cobertura. El deseo es que este documento sirva de eso, de una referencia para ordenar la discusión sobre subsidios y después ya que cada uno proponga la política para eliminarlos. Bueno, muchas gracias, Mauricio Medinaceli, analista, economista especializado en el área de energía. Muchas gracias también a todos los que nos siguen. Permiso.